La taxonomía de Lepus europaeus. Esta se encuentra en el dominio de eucariota, que son organismos compuestos por células eucariotas. En la categoría de reino se encuentra en Animalia, que engloba organismos cuyas células poseen núcleo, además de ser multicelulares. Estos animales adquieren su alimento y energía a través de la materia orgánica. Se reproducen sexualmente y consumen oxígeno, que es indispensable para su subsistencia. En la categoría de subreino se encuentra en Eumatazoa, que son formados por tejidos gracias a su organización pluricelular. En la categoría de filo se encuentran en Chordata, poseen otocardío o cuerda dorsal. En algunos córdados se mantiene durante toda su vida. En la categoría de subfilo es de vertebrata. La notocorda se transforma en columna vertebral. En la categoría de intrafilo, Genatostomata, clados de vertebrados que poseen mandíbulas. En la categoría de subclase es Tetrápoda, porque estos vertebrados poseen 4 extremidades. En la categoría de clase está en la Mammalia. La mayoría poseen o disponen de glándulas mamarias que les facultan para la alimentación de sus crías. En la categoría de subclase se encuentra Enteria. El embrión se desarrolla en el útero de la madre. Esta se encuentra en el orden de Lagomorpha o Lagomorphos. Asimismo se encuentra en la familia de Leporidae, Leporidos, y en el género de Lepus liebres, y pertenece a la especie de Lepus europaeus. Datos generales de la liebre europea. Como mi compañero ya lo mencionó, su nombre científico es Lepus europaeus, tipo de mamífero lagomorfo, de la familia de los Leporidae. Pesa entre 3.5 kilogramos y 6 kilogramos. Tiene una longitud de 50 y 70 centímetros. Su reproducción nos dice que tiene entre 2 a 5 crías por camada, hasta 4 camadas por año, y un periodo de gestación de 42 días. Los depredadores en Sudamérica. En Argentina encontramos, por ejemplo, al puma, que lo podemos ver aquí abajo, esta imagen. En Chile, el zorro andino, que también lo podemos encontrar aquí en la imagen del centro, ¿no? Y en Perú, específicamente en Arequipa, el aguilucho grande, que también tenemos una imagen ahí. Apariencia. Nos dice que se caracteriza por tener una silueta estilizada. Posee las patas y pelo de color pardo amarillento a pardo grisáceo, salvo el vientre, que es de color blanquecino. Nos dicen también que ambos sexos tienen similar apariencia, sin embargo, las hembras son un poco más pesadas. Si bien tiene un cierto parecido con los conejos, las liebres son más grandes, con las orejas apreciablemente más largas y con una figura más esbelta. Dentro de la alimentación nos dice que son herbívoros, aunque de un amplio repertorio vegetariano. Dentro del comportamiento nos dice que es un animal nocturno, crepuscular y solitario. Tiene una estrategia antidepredación, la cual consiste principalmente en su velocidad, que puede alcanzar hasta 60 km por hora. Y otras características que podemos mencionar de la liebre es que las recién nacidas están completamente desarrolladas, no nacen con pelo y con los ojos abiertos, incluso se independizan a las 4 semanas. Tienen el oído muy desarrollado, lo cual les sirve para reconocer la presencia de posibles depredadores. Datos históricos sobre la llegada de la liebre europea a Arequipa. Este herbívoro fue introducido entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX a Argentina y Chile, y desde entonces ha avanzado a través de América del Sur. En 1983, la liebre había alcanzado el sur de Brasil
el departamento de Tarija en el sur de Bolivia y el río de Copiapó en Chile, encontrándose ausente en el Perú. En los años 2002 y 2004 se observaron varios ejemplares de liebre en estado silvestre en los departamentos peruanos de Tacna y Arequipa, hasta una altitud de 4.300 metros. Según entrevistas hechas a los pobladores de esas zonas, la liebre habría llegado al Perú entre los años 1995 y 1998. La distribución geográfica de la liebre europea. En general, la distribución de la liebre europea abarca los territorios de Argentina y Chile, el sudeste de Perú, el sudeste de Bolivia, el sudeste de Paraguay y el centro-sur de Brasil. Esta especie fue reportada formalmente en el Perú en el año 2002 para Tacna y Arequipa. Esta es una especie exótica invasora reportada en los ecosistemas abiertos de los departamentos de Tacna, Moquegua, Cusco, Puno, Arequipa y existe aún un reporte por verificar en Ica. Su distribución fue ampliada para los alrededores del lago Titicaca en Puno y la Puna Sur de Cusco, tanto para localidades altoandinas por debajo de los 4.400 metros desde el nivel del mar. Los resultados del análisis demuestran que la liebre europea está ampliamente distribuida en todo el departamento de Tacna, desde el nivel del mar hasta los 4.500 metros de altitud. Las localidades de mayor concentración de esta especie se encuentran en las zonas costeras del departamento. De forma específica en las localidades de La Yarada, Los Palos, Las Lladas, Tomasí, Aurora y Pampasitana. Los primeros avistamientos de la especie en las localidades de la costa se reportan para el año 2000. Los pobladores de las localidades de Magoyo, Las Lladas, Viabé e Ite indicaron que ese año vieron a la Lepus europeus por primera vez. Por último, su distribución potencial basada en variables bioclimáticas de temperatura y precipitación se desarrollaría en Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Lima y un incremento en Cusco y Arequipa. Beneficios de la liebre europea. La liebre europea nos ofrece distintos beneficios que pueden ayudar tanto al hombre como al medio ambiente en el balance ecológico o mostrar la eficacia de su consumo para el beneficio del hombre. Es una especie invasora, el cual ejerce control sobre las plantas silvestres en las zonas andinas. Allí es donde encuentran su hábitat y espacio, donde tienen una diversidad de hierbas que lo ayudan a nutrirse. Además, el consumo de su carne fortalece el sistema inmunológico como una manera de protección ante diferentes agentes patógenos, manteniendo las defensas en un buen estado. Y por último, su carne contiene distintas características nutritivas, ricas en vitaminas y proteínas para el ser humano, con un contenido muy bajo en grasa. De esta manera podemos hallar y buscar sus diferentes propiedades nutritivas que nos puede brindar la liebre europea. Las propiedades nutritivas de la liebre europea. La liebre europea tiene beneficios muy interesantes, ya que posee una carne rica en vitaminas, entre las que destacan las del grupo A y B. Estas vitaminas están relacionadas con la reproducción celular, la transmisión de señales neuronales, la formación de la membrana, el catabolismo de lípidos y azúcares y, por último, la respiración celular. En general, todas las vitaminas del grupo A y B son esenciales y no podríamos vivir sin ellas. Y además, encontramos a esta especie con un contenido rico en B3 y B12. Al mismo tiempo, la liebre europea es altamente rica en aminoácidos esenciales y purinas, siendo además muy apreciada por su bajo contenido en grasa. La liebre europea también destaca por su aporte de minerales, como lo son el hierro,
y zinc de alta biodisponibilidad, el magnesio, el potasio, el fósforo, el selenio y entre otros minerales esenciales. Por otro lado tenemos las propiedades perjudiciales de la liebre europea. La liebre europea es una especie exótica que perjudica a los cultivos agrícolas, por lo cual su población debe mantenerse controlada. La liebre europea además es un animal silvestre de caza, apta para consumo humano. Es por ello que su carne es obtenida luego de ser capturada por métodos autorizados ajustados a las regulaciones de la protección de la fauna que correspondan a cada jurisdicción. Su capacidad de adaptarse a los diferentes hábitats y su potencial reproductivo, ya que pueden reproducirse fácil y velozmente, y es aproximadamente 4 camadas por año. Todas estas características la convierten en una especie altamente peligrosa para la conservación de la biodiversidad y del ecosistema. Además también un peligro para las actividades agrícolas que se realizan en el sur del país. Los efectos negativos causados por la liebre europea son los siguientes. Pueden ser un foco de riesgo de propagación de enfermedades zoonóticas, tales como los causados por los protozoos Neospora caninum y Toxoplasma gondii. El Neospora caninum es común encontrarlo en el perro doméstico, sin embargo se han encontrado en liebres europeas. Al ser presas comunes para otros mamíferos, pueden ser una fuente de infección para estos animales y actuar como hospedadores intermediarios. Las liebres positivas a Neospora caninum no presentan diferencias en sus características físicas en un estudio realizado en Argentina. Acerca del Toxoplasma gondii, este ha sido identificado en Europa, aún no se encuentra en Sudamérica. Otro efecto negativo es la traslación de especies vegetales. La liebre europea es un dispersor legítimo de semillas porque movilizan semillas por endozoocoria, es decir, las comen por error o con intención y estas semillas quedan depositadas en sus heces. La viabilidad de estas semillas puede variar dependiendo de la especie vegetal, por lo tanto pueden influir en la composición y dinámica de la vegetación del área. Este traslado de semillas puede provocar un desequilibrio ecológico, trasladando especies de un lugar a otro o contaminando cultivos con otras especies. Si hablamos de la densidad poblacional, debemos recordar que esta está relacionada con las tasas reproductivas de las liebres que realizan durante todo el año, ya que el comienzo de la actividad sexual no depende de la época, sino del momento en que se alcanza la talla adecuada y pueden alcanzar una producción potencial de 9,8 liebres por año. Tener la posibilidad de alimentarse durante todo el año, las liebres se reproducen en altas densidades, por lo tanto afecta a las especies nativas, produciendo una competencia por la comida e invadiendo una mayor proporción de área geográfica. La liebre europea es un depredador de cultivos. En las regiones encontradas puede presentar un riesgo debido a la competencia por el alimento con mamíferos nativos de la zona. En el Perú, las parcelas de cultivos que han sido afectadas por la actividad de consumo de la liebre son la alfalfa, avena, cebada, papa y quinoa, donde presentan mayor preferencia por la alfalfa y cebada. Debido a que las comunidades del altiplano producen estos alimentos en 2 tiempos, las liebres tienen alimento disponible casi todo el año. El porcentaje de daños agrícolas en los cultivos de alfalfa está entre un 22 a un 15%, y en un menor porcentaje en los cultivos de quinoa, entre un 5 y 2%, provocando la pérdida del cultivo y daño económico por consumo de cultivos que poseen las familias en las comunidades. Esta especie invasora afecta negativamente la biodiversidad y las actividades económicas productivas. Creación del Grupo Ad hoc para el control de la liebre europea. El CERFOR, en su rol de Autoridad Nacional Forestal y de Flora Silvestre, ha establecido el compromiso de elaborar y conducir el Plan de Acción Nacional para el Control de la Liebre Europea, conjuntamente con el MINSA, DIGESA, SENASA, Agrorural, ANA y SARNAP. Tiene programas y actividades que se ejecutan de manera descentralizada en las diferentes regiones con el registro de la especie.
El encuentro se realizó en la sede de la Administración Forestal de Flora Silvestre y junto a representantes del Ministerio del Ambiente, MINSA, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria y Agrorural forman parte del proceso de elaboración del Plan de Acción Nacional para el control de la mencionada especie, considerada invasora. El CERFOR lanzó la campaña para detectar la presencia de la liebre europea en nuestro país y junto al grupo de ad hoc para el control de la liebre europea diseñó una ficha de recolección de información. La articulación de dichos programas permitirá difundir la amenaza que representa la especie y evitar su propagación inducida al confundirla como una especie nativa, mascota o una ofrenda ceremonial. Crear conciencia sobre la necesidad de erradicar y controlar esta especie invasora. Suministrar información en tiempo real sobre el avance de la liebre europea, a fin de que el sector correspondiente pueda establecer programas de control o mitigación sobre los cultivos y la biodiversidad. Y por último, establecer experiencias pilotos de control del avance de la especie invasora. Como bien sabemos, a la liebre europea se le considera una plaga en distintos departamentos del Perú, ya que se establece en ellos. Centrándonos en el departamento en sí de Arequipa, la liebre europea es un problema tanto para los agricultores y para las diferentes especies, ya que puede ocasionar un desequilibrio en el ecosistema y de este modo puede llegar a extinguir o reducir la población de diferentes especies que son oriundas del Perú. Centrándonos en la situación actual en la que estamos ahora, valga la redundancia diciendo que es el COVID, en la situación actual que viene siendo el COVID-19, ¿cómo afectaría la liebre europea en esta situación? Bueno, recalcando que hace un par de años, en el 2015, se pudo observar una liebre europea en los lares de Majes. Esto nos da a conocer que ya se establece en ese lugar la liebre europea en sí, y esta puede dar un desequilibrio, como ya lo mencionamos antes, en el ecosistema y puede ser un problema para los agricultores. Bueno, en tanto ahora en el año 2020 y 2021, ¿cómo podría afectar la situación de la liebre europea en frente al COVID? Bueno, podría afectar ya que, como ya lo mencioné, los agricultores, como se dedican al campo, a sembrar diferentes verduras, diferentes cosas para consumir, la liebre europea arrasaría con todo eso en los tiempos en los cuales se estableció que las personas se tenían que quedar en casa. Y de este modo la liebre europea podría arrasar con las verduras, con todo lo que los agricultores sembraron, ¿no? Pero en la situación actual ahora en el 2021, creo que eso se ha podido reducir, ya que los agricultores, los que están encargados de la producción de las verduras, se están tomando más en cuenta en desaparecer a esta especie, ya que, como ya lo mencioné más antes, se le considera una plaga. Bien, como ya se dijo, esta liebre tiene varios impactos negativos en el ecosistema, en la salud pública, en la economía, etc. Esto debido a que la liebre europea es poseedora de enfermedades zoonóticas, es también una especie invasora. Traslada semillas, pero semillas extranjeras que pueden dañar un ecosistema entero, y parásitos. Es depredador de vegetales, se reproduce en tasas altas. Es importante resaltar que con enfermedades zoonóticas se refiere a las enfermedades propias de los animales, pero que estas pueden ser transmitidas a los humanos, las cuales pueden ser del tipo epidérmicas, como la sarna, la tiña, o digestivas, ocasionadas por gusanos planos, salmonellas, Campylobacter, Clostridium, y también respiratorias como el ébola, el Zika, el coronavirus.
¿Es entonces la liebre europea una amenaza hoy mismo? Sí, mucho más por el contexto del COVID-19, que lamentablemente es una catástrofe global y está cobrando innumerables vidas. Y esta liebre, al ser transmisora de enfermedades zoonóticas, un contagio de una infección respiratoria sería fatal sumado al COVID-19. También por ser una especie exótica e invasora, es muy probable que llegue a nuestras regiones trayendo nuevas enfermedades. Es por todos estos problemas que el Ministerio del Ambiente, MINAM, aprueba el Plan de Acción Nacional sobre las Especies Exóticas Invasoras en el Perú 2021-2025, el cual fue aprobado el lunes 7 de abril del 2021, solamente hace unos pocos meses. Fue aprobado en base a resguardar la biodiversidad y las áreas naturales de nuestro país, estipulado en el artículo 68. El objetivo principal de este plan es reducir o controlar las amenazas como la liebre europea para mantener los ecosistemas y la salud pública. Una forma de estas medidas tomadas puede ser la caza. Ahora, para el cierre del tema, acabaremos con las reflexiones. No estás en la necesidad de amarme, solo te pido respeto como un ser viviente. En este mundo, si no hay sostenibilidad a favor de los animales, seríamos unos consumidores, depredadores, sin responsabilidad y sin respeto. A esto se le llama que no somos ciudadanos que practicamos un desarrollo sostenible en nuestro ecosistema. Entonces, pues, practiquemos un buen desarrollo sostenible. Así nos formaremos como ciudadanos del mundo. Gracias.